Buenas tardes a todos, compañeros, profesora. Nosotros les vamos a exponer el tema 3, que es alteraciones cardiopulmonares. El equipo está compuesto por García Gómez Rigoberto, Quintanilla Hermosillo Ángela, Robles Castillón Blanca Paola y Valle Torres María del Carmen. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Son afectaciones del corazón y los pulmones, que pueden ser por varios problemas de salud, entre ellos el cáncer, la hipertensión y las enfermedades respiratorias. Como ya sabemos, las cavidades cardíacas derechas son las que están conectadas a través del árbol arterial pulmonar con el parénquima pulmonar. Es por ello que se tiene una estrecha relación para su buen funcionamiento. Ahora les voy a hablar de la insuficiencia respiratoria aguda y el síndrome de distrés respiratorio. Como definición tenemos que la insuficiencia respiratoria aguda es un problema potencialmente mortal en el que los pulmones se encuentran muy lesionados. Estos presentan inflamación por todas partes y en el tejido pulmonar. Los vasos sanguíneos filtran líquido y los sacos del aire, los alvéolos, se comprimen o se llenan de líquido. Esto evita que los pulmones funcionen bien. Las personas que tienen insuficiencia respiratoria aguda tendrán dificultad para recibir oxígeno en cantidades suficientes y expulsar el dióxido de carbono del cuerpo. Como causas, encontramos que se desarrollan a partir de una lesión repentina, ya sea directa o indirecta. Del lado izquierdo encontramos las lesiones directas, que son neumonía, aspiración, inhalación de humo o gases tóxicos y traumatismo de tórax. Por ejemplo, un golpe fuerte en el pecho u otro accidente que lesiona los pulmones. Del lado derecho encontramos las lesiones indirectas, que son infección bacteriana grave y generalizada en el cuerpo, lesión corporal grave que causa presión arterial baja, hemorragia que requiere de transfusiones de sangre e inflamación del páncreas, asociadas con problemas que se desarrollan en otras partes del cuerpo. Como síntomas podemos encontrar la falta de aire, tos, a menudo con esputo espumoso, ya sea de color blanco o rosado, fatiga, fiebre o dolor abdominal, disnea y dificultad para respirar. Estos son algunos de los síntomas. Podemos tener complicaciones como el síndrome respiratorio agudo severo, una neumonía e incluso una insuficiencia renal y hepática. ¿Cómo se diagnostica? Por medio de radiografías de tórax, que estas hacen visible el hallazgo clave de infiltrados pulmonares bilaterales. Tenemos también el análisis de sangre. En este caso, pudiese ser la gasometría arterial. Esta nos ayuda a saber si el paciente presenta hipoxemia. Revela también la acidosis en etapa de la enfermedad o la alcalosis del paciente. Tenemos también la evaluación de la sangre o flema, esta para determinar si hay infección. Como tratamiento podemos encontrar dos partes. Primero sería tratar cualquier problema médico que produjo aquella lesión pulmonar. Como segundo, tenemos asistir la respiración del paciente, normalmente con un respirador, hasta que los pulmones sanen o se vea una mejoría en el paciente. La mayoría de las personas con el síndrome respiratorio agudo son tratados en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos como tratamientos comunes el primero, que es un soporte respiratorio mediante un ventilador mecánico combinado con oxigenoterapia. Tenemos también si una persona necesita el soporte de un ventilador durante más tiempo o un tiempo prolongado, ya sea que tenga problemas también en la vía aérea,
se le puede realizar una traqueotomía o una abertura quirúrgica en el cuello. También medicamentos pueden ser para mantenerlos somnolientos y controlar el dolor. Así pueden descansar y recuperarse. También a veces se usan para relajar los músculos respiratorios de la persona, lo que permite que el respirador brinde la cantidad óptima de oxígeno y aire en los pulmones. Como complicaciones, puede haber daño a los órganos principales: riñón, corazón, hígado, cerebro y sangre, debido a los efectos de infecciones graves o a la falta de oxígeno que ingresa a todo el cuerpo. Encontramos también lesión pulmonar como un neumotórax, que es el colapso de una parte o de la totalidad de uno o ambos pulmones. Pueden aparecer también infecciones que se deberán tratar con antibióticos. También el paciente puede sufrir confusión mental en la unidad de cuidados intensivos, que puede ser delirio, debido a los efectos de los medicamentos. Puede ser la falta de sueño, dolor o falta de oxígeno, entre otros. Ahora hablaremos del síndrome de distrés respiratorio. Este es un cuadro clínico de disnea intensa que comienza rápido, genera hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos que culminan en insuficiencia respiratoria. Este síndrome se divide en 3 fases, que es la fase aguda, que dura de 1 a 6 días. Esta se caracteriza por el edema alveolar e intersticial secundario a un aumento de la permeabilidad capilar. Tenemos la parte subaguda, que es de 7 a 14 días. Esta se caracteriza por la resolución de la fase aguda. Parte del edema se ha reabsorbido y comienzan a verse señales de reparación. Muchas veces los pacientes en esta fase comienzan la reparación tisular e incluso no se reparan. Tenemos también la fase crónica, que esta es mayor a 14 días. Esta se caracteriza por tener el infiltrado celular casi resuelto por completo. En algunos pacientes el edema se reabsorbe y la inflamación baja. Algunas de las características que presentará nuestro paciente con síndrome de distrés respiratorio sería disnea, que le genera una dificultad para respirar. Tenemos también cianosis, que se puede observar una coloración azul tanto de la piel como de la mucosa. Esto puede ser a causa de una oxigenación deficiente. También podemos notar crépitos bilaterales. Estos son ruidos discontinuos o crujientes. Dificultad respiratoria identificada por taquipnea. Podemos tener también taquicardia. Puede presentar nuestro paciente también diaforesis, que puede ser una sudoración abundante, y pues el uso de músculos accesorios de la respiración. La siguiente fisiopatología que vamos a hablar es la tromboembolia pulmonar. Es la obstrucción parcial o completa de una arteria o las arterias pulmonares como consecuencia de la migración de un coágulo desprendido formado desde miembros pélvicos e inferiores, como serían las piernas, aunque ocasionalmente puede provenir de los sitios torácicos. La embolia pulmonar es un cuadro serio que puede causar daño permanente en los pulmones, bajos niveles de oxígeno en la sangre, ya que el coágulo obstruye el transporte de este, y lesiones en otros órganos del cuerpo por no recibir suficiente oxígeno. Puede ser potencialmente mortal, especialmente si un coágulo es grande o si hay muchos coágulos de los cuales no se pueda tratar adecuadamente y a su debido tiempo. Existen otros casos en los que se pueden producir una tromboembolia pulmonar. El coágulo suele ser de una trombosis venosa profunda desde las piernas. En otros casos más extraños, ocasionados por burbujas de aire, fragmentos de grasa, partes de un tumor que pueden bloquear la arteria pulmonar y causar embolia pulmonar. Complica a pacientes de todas las edades, especialmente posoperados, oncológicos y embarazadas. Cuando un coágulo se desprende total o parcialmente de su lugar de origen
y si es lo suficientemente grande para obstruir los canales arteriosos de los pulmones, como sigue habiendo un ingreso de aire por querer respirar, como hay una obstrucción, no se hace correctamente el intercambio gaseoso ni el intercambio correcto de oxígeno, así como la circulación correcta de sangre, lo que aumenta el espacio muerto fisiológico de los pulmones, causando disnea. Esto desequilibra la ventilación y la perfusión sanguínea, aumentando así la resistencia vascular, ya que se está tratando de librarse de esa obstrucción, pero como no puede, hay una precarga del ventrículo derecho y disfunción del mismo. Hay ocasiones en las que los pacientes llegan a tener hemoptisis, a provocar hemoptisis por rupturas sanguíneas de las ramas sanguíneas de sus pulmones. Esto sería ya en casos más severos, los cuales se deben tratar lo más rápido posible. Como mencioné en un principio, es un poco complicado poder establecer un cuadro clínico exacto para esta enfermedad, ya que los signos y síntomas pueden asociarse y parecerse a otras fisiopatologías relacionadas a los pulmones o a alguna afección en el corazón. Para algunas herramientas diagnósticas se sigue o se continúa usando lo que es la angiografía, aunque en la última década ha comenzado a ser desplazada por la angiotomografía, la cual actualmente es el estudio de elección para el diagnóstico de esta misma, ya que tiene una alta sensibilidad y especificidad, y su interpretación es relativamente sencilla, ya que permite además valorar el parénquima pulmonar y estructuras torácicas en búsqueda de otras causas que expliquen el cuadro clínico del paciente, aunque en ocasiones pues se puede utilizar otra forma diagnóstica como la tomografía. Los tratamientos de primera instancia se utilizan medicamentos de anticoagulación, como es la heparina convencional no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, durante un periodo de 5 a 10 días. El tratamiento del tromboembolismo pulmonar se continúa habitualmente con antagonistas de la vitamina K entre 3 y 6 meses. En algunos casos se utiliza hasta por un año los métodos anticoagulantes debido a la latencia de factores de riesgo, como son los pacientes que padecen de tumores, los cuales pueden desprender fragmentos o trombos que pueden obstruir las arterias pulmonares. Como profesionales de la salud, no cabe de más decir que se le debe de recomendar al paciente llevar una vida más saludable, evitando a toda costa el fumar tabaco, tener una dieta más balanceada y poder realizar ejercicios acorde al físico del paciente, a las capacidades y al físico. Otros casos más severos se pueden realizar procedimientos médicos. Existe la trombólisis con asistencia por catéter, el cual utiliza un tubo flexible para poder llegar a un coágulo de sangre en el pulmón. El médico puede insertar una herramienta en el tubo para poder romper el coágulo o ya sea administrar el medicamento a través del tubo. Por lo general se utiliza anestesia para este procedimiento. Otro que existe es el filtro en la vena cava para personas que no pueden tomar anticoagulantes. El médico insertará un filtro al interior de una vena, la vena cava en esa situación, el cual el filtro atrapa los coágulos de sangre antes de que lleguen a los pulmones, lo que evita la embolia pulmonar. El siguiente punto es el 3.3. El infarto agudo al miocardio con elevación en el segmento ST. También se le conoce como infarto transmural. Se presenta de la siguiente manera. El IAMCEST es una necrosis miocárdica asociada con cambios en el electrocardiograma como supradesnivel del segmento ST. Eso quiere decir que no se revierte rápidamente cuando se administra cualquiera de los medicamentos que están anotados en la siguiente diapositiva. Por eso también es llamado
infarto miocárdico transmural, ya que este es comúnmente uno de los más fulminantes. Este a su vez se caracteriza porque en un electrocardiograma se puede observar que el segmento ST, al menos en dos derivaciones contiguas, está elevado, lo cual indica isquemia. Este, a su vez, también presenta un dolor torácico muy persistente. Las intervenciones y el tratamiento es que una vez identificado el problema se deben de administrar opiáceos para controlar el inmenso dolor y antitrombóticos para evitar un mayor problema. De inmediato debe ser una derivación oportuna a un centro de atención especializado donde el paciente pueda recibir una reperfusión adecuada. Una vez en el centro especializado, se divide en 4 pasos para diagnosticar certeramente si es un incest o no. Puede haber 3 variaciones correctas en donde se demuestre correctamente que es un incest o una angina inestable. Obviamente está el diagnóstico provisional, un electrocardiograma y para definir correctamente el diagnóstico se necesita una bioquímica. Como ya había mencionado anteriormente, la primera fase para notar que definitivamente es un incest es que la elevación sea persistente en el segmento ST. Puede ser un electrocardiograma normal o indeterminado, pero en la bioquímica tiene un aumento o descenso de las troponinas. Ahí es un incest. Sin embargo, puede haber anomalías en la ST, puede ser que haya disminuido o bajado, aumentado o subido como tal, y tener una troponina normal, ahí sería una angina inestable. Pero si estas tienen el aumento o el descenso de las troponinas, es un incest. En un electrocardiograma normal o indeterminado con unas troponinas normales, es una angina inestable. Hola, yo soy Blanca Paola Robles Castillón y les voy a hablar de insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, este es un síndrome de alta prevalencia y es la causa de hospitalización más común en pacientes de edad avanzada. Tiene un pronóstico con alta mortalidad hospitalaria y es responsable de internaciones prolongadas, así como de una alta tasa de reingreso hospitalario. Vamos a iniciar con el concepto de insuficiencia cardíaca. Este es un síndrome complejo resultado de cualquier alteración funcional o estructural del corazón que provoca o incrementa el riesgo de desarrollar manifestaciones de bajo gasto cardíaco, de congestión pulmonar o sistémica. Es decir, este síndrome puede producir cualquier afección cardíaca que reduzca la capacidad del bombeo del corazón. ¿Cuáles síntomas podemos ver resultados de esta disfunción miocárdica? Se pueden clasificar de dos grandes formas. Como el primer grupo de síntomas son síntomas que se deben debido a que el corazón no tiene la capacidad de manejar toda la sangre que le está llegando, entonces alguna de ellas se le comienza a devolver. Estos son síntomas principalmente congestivos. Y aquí pues dependiendo del sitio vamos a encontrar sintomatología que ya más adelante ya vamos a ver como más puntualmente. Dado que la sangre se está quedando aquí atrás porque el corazón no es capaz de bombearla, pues los órganos que están después del corazón, los órganos que dependen de la perfusión del corazón, que son todos los órganos, van a quedar hipoperfundidos. Entonces esa hipoperfusión resultante también va a generar una serie de síntomas. Y adicionalmente, el tercer gran grupo de síntomas que vemos en falla cardíaca van a ser debidos al intento del corazón de compensar todo, la activación simpática y la incompetencia cardíaca. Entonces, comenzando con la parte congestiva, la manera más sencilla de aprenderse eso es pensar qué hay para atrás del corazón. Entonces, hacia atrás del corazón, lo primero que uno se encuentra atrás del ventrículo izquierdo, que usualmente es el ventrículo que más hablamos en la falla cardíaca, es el pulmón. Entonces, si se acumula sangre en el pulmón, yo voy a observar disnea
y unas variedades de disnea muy particulares. Esta ortopnea, esa es la disnea que se describe cuando el paciente se va a acostar, la disnea paroxística nocturna, que es una disnea que clásicamente despierta al paciente mientras él duerme. Ojo, esta es una disnea que también se observa en una enfermedad que es el asma. Y esta no se debe tanto a que hay edema pulmonar, sino un edema bueno, bronquial y bronquialveolar, pero más de los bronquios se debe a esta disnea paroxística nocturna. Bendopnea es una disnea que se escribe, la descripción clásica, como muy romántica, es cuando el paciente va a amarrarse los zapatos, se supone que así es como se tienen que preguntar, pero pues básicamente es cuando el paciente va a hacer dorsiflexión. Dolor torácico, que es un dolor muchas veces inespecífico, y se han descrito varios tipos de patrón en la falla cardíaca. Algunos se presentan tipo anginoso, pero no necesariamente es el que pues el asociado en todos los casos. A la auscultación podemos escuchar crepitantes, tanto finos como gruesos, dependiendo de qué tan edematoso está el pulmón. Sibilancias, lo mismo por el edema bronquial y bronquialveolar, y tos. ¿Listo? Esta tos para los parciales como del USMLE y cosas así, muchas veces la describen como con un esputo rosado, ¿sí? Precisamente por la congestión presente a nivel del pulmón. Atrás del pulmón se encuentra el ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho también comienza a dilatarse, y más atrás del ventrículo derecho pues el sistema venoso. Entonces uno puede observar ingurgitación yugular, recordemos que esta tiene 3 grados, dependiendo de si llegan hasta el esternocleidomastoideo, si no llega es grado 1, si lo sobrepasa pero no llega a la mandíbula es grado 2, y si llega a la mandíbula o la sobrepasa es grado 3. Siguiendo para abajo encontramos el hígado se puede engrosar, eso es congestión venosa, incluso esto puede causar cirrosis en ocasiones, pero clásicamente lo describen como una hepatomegalia lisa, eso es muy difícil de sentir, pero pues así la describen. Un reflujo hepatoyugular positivo, la presencia de ascitis, cuando ya pues, la congestión venosa es tal que aumenta la presión hidrostática del sistema portal, y eso genera una extravasación de sangre hacia el peritoneo. Puede haber dolor en el hipocondrio derecho y náuseas. Aquí no está escrito, pero la anorexia que tienen los pacientes tiene un mecanismo muy particular que muchas veces se olvida, y es que hay un edema de la pared intestinal. Este edema de la pared intestinal es el que genera anorexia en estos pacientes. Cuando hay congestión a nivel del sistema genital, puede aparecer impotencia, esto es particularmente importante en los hombres. Hay urólogos que dicen que es el primer síntoma muchas veces que aparece en la falla cardíaca, es un poquito debatible, pero bueno. Y por último, el último sitio en el que se acumula el líquido son los pies. Entonces fíjense todo el sistema, o sea, todo lo que se tuvo que llenar desde acá, todo lo que vimos acá hasta que llega a los pies. Y muchas veces este es el motivo de consulta, se me hincharon los pies. Pero todo lo anterior, que pues uno no le pone tanta atención, o lo que uno más observa son los pies. Pero fíjense cuando el paciente ya tiene edema en los pies, todo lo que se tuvo que haber llenado antes. ¿Sí? Eso como para tener... Como podemos ver aquí, hay varios acontecimientos o fallas, mejor dicho, que desencadenan una insuficiencia cardíaca, como son la estenosis valvular, la sangre en el ventrículo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el trombo auricular, la insuficiencia mitral y sangre en el pulmón. Esto es por decir algunos, pero hay muchos más. El concepto de insuficiencia cardíaca ya más particular, pues como vimos anteriormente en su clasificación podemos verlo como crónico o agudo. En el caso de agudo es lo súbito o lo rápido que aparecen los signos y síntomas de lo que viene siendo la insuficiencia cardíaca. Esta condición, al ser de riesgo vital, requiere de una atención médica inmediata y usualmente lleva al registro hospitalario urgente. En estos casos, los signos y síntomas primordiales o más comunes son la congestión pulmonar severa debido a las elevadas presiones del llenado cardíaco. También puede presentarse pacientes con alguna fracción de eyección de ventrículo izquierdo, también patologías como una enfermedad coronaria, una hipertensión arterial, alguna valvulopatía, arritmias auriculares,
enfermedades de otros órganos como una disfunción renal, una anemia severa, una diabetes, y todo esto puede precipitar el síndrome o contribuir a su patología de lo que viene siendo la insuficiencia cardíaca aguda. Los signos y síntomas se dividen en lo que viene siendo típicos y menos típicos. Los signos típicos reflejan una sobrecarga de líquidos. En estos podemos encontrar lo que viene siendo congestión pulmonar o edemas periféricos o ambos incluso. También podemos encontrar menos a menudo un gasto cardíaco reducido con hipoperfusión periférica. En los casos menos típicos, se busca descartar las causas alternativas de los síntomas o signos del paciente. En esto, pues prácticamente se reflejan las patologías como una infección o embolia pulmonar, alguna anemia severa, una insuficiencia renal aguda, un EPOC. Son patologías que causan lo que viene siendo la descompensación de la ICA. La insuficiencia cardíaca la podemos clasificar según su localización cardíaca, ya sea derecha e izquierda, refiriéndose a lo que viene siendo sistémico o pulmonar, o puede ser global, que abarque los dos. También se puede clasificar según su evolución, si es aguda o es crónica, o según las limitaciones que produce, o sea, afecciones específicas cardíacas. En este esquema podemos observar signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha y de la izquierda. Y me interesa destacar el hecho de que la insuficiencia cardíaca aguda, como lo vimos anteriormente, tiene signos y síntomas específicos que podemos ver en la insuficiencia cardíaca izquierda, como es la congestión pulmonar, el intercambio de gases alterados, edema pulmonar, el gasto cardíaco disminuido, entre otras. Entonces, lo que podemos deducir es que la ICA proviene de una afección cardíaca del lado derecho del corazón. Cabe destacar que existen más signos y síntomas en relación a la compensación que se da el mismo hecho de que hay un gasto cardíaco disminuido. En la clasificación de la ICA o de la insuficiencia cardíaca aguda, podemos encontrar distintos rubros. Uno es según la entidad clínica, que básicamente se refiere a que si existía una patología cardiovascular nueva o si es una crónica que sufrió una descompensación. Aquí encontramos 3 apartados, que es la insuficiencia de novo, que es la que no tiene historia previa de insuficiencia cardíaca. Aquí realiza una función muy importante el sistema nervioso simpático para la compensación. En esta podemos también encontrar algunas patologías como una disfunción diastólica de un infarto agudo a miocardio o una crisis hipertensiva con un ventrículo izquierdo no complaciente. En la agudización de una insuficiencia cardíaca previa, pues se ve reflejado básicamente un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca ya diagnosticada. Y en la insuficiencia cardíaca avanzada, pues se refiere básicamente a que la insuficiencia cardíaca no responde al tratamiento y presenta un estado de volumen bajo sistólico, y prácticamente esta patología se observa en un 5% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. También puede variar desde un edema pulmonar, un bajo gasto cardíaco o hasta un shock cardiogénico. La clasificación de la ICA o de la insuficiencia cardíaca aguda constituye un aspecto relevante para lo que viene siendo el pronóstico. Esta se puede dar según el perfil clínico, ya sea en grave o menos grave. En los pacientes graves se puede presentar un amplio espectro de trastornos que van desde un edema agudo de pulmón con o sin shock cardiogénico o algo que implique un alto riesgo vital.
y en los menos graves son enfermedades o complicaciones que pues traen solamente un empeoramiento pero no comprometen la vida, como puede ser el edema periférico. También el hecho de grave o menos grave puede variar dependiendo del paciente y el deterioro en que se da esto. Puede ser en días, semanas o incluso en cuestión de horas o minutos. La otra clasificación que se maneja es según el estado hemodinámico. Aquí se basa simplemente en el examen del paciente, que está dirigido a detectar la presencia o la ausencia de síntomas o signos de congestión y la presencia o la ausencia de signos de hipoperfusión periférica. Esta clasificación es útil para guiar la terapéutica de la fase inicial. Esta clasificación se basa en la de Forrester, que está diseñada para lo que viene siendo el infarto agudo del miocardio. Tiene 4 grupos de presentación y dicha clasificación requiere de un monitoreo hemodinámico con catéter de Swan-Ganz para determinar el gasto cardíaco y la presión capilar pulmonar, resultando 4 patrones hemodinámicos con diferente manejo clínico y farmacológico. En cambio, la clasificación actual que introducen las guías es muy práctica, puesto que no requiere intervencionismo para el monitoreo y se basa simplemente en la detección de la presencia o ausencia de lo que es la congestión y la perfusión periférica. Existe otra clasificación que va de acuerdo a las limitaciones que produce la insuficiencia cardíaca. Esta se maneja por clase, en donde la 1 pues no existe limitación a la actividad física, en la 2 existe pues una ligera limitación, en la 3 cualquier actividad física puede provocar la aparición de los síntomas, y en la 4 los síntomas aparecen incluso cuando el paciente está en reposo. Referente a la etiología, como ya habíamos mencionado anteriormente, pueden coexistir patologías diferentes, tanto de origen cardiovascular o sin origen cardiovascular. En este caso, el 75% de las ICA surgen de una descompensación de una cardiopatía crónica. En este grupo, la tarea diagnóstica se basa en identificar la causa de la descompensación para tratarla. Y en la de novo, en la que el 25% de incidencia no tiene una cardiopatía, el equipo asistencial básicamente debe hacer esfuerzos para identificar de dónde proviene para poder dar tratamiento. En esta etiología existe un acrónimo llamado CHAMP, que recuerda las principales etiologías asociadas con la ICA, en donde la C se refiere a síndromes coronarios agudos, la H a hipertensión, la A a arritmias, la M a complicaciones mecánicas agudas y la P a embolismo pulmonar. Estas son otras etiologías principales de la ICA, que se resumen básicamente en 3, en enfermedades del miocardio, condiciones de carga normales y arritmias. En las enfermedades del miocardio se ve una disminución de la contractibilidad miocárdica. Esto prácticamente impone al corazón a dar un volumen superior al normal y aumenta su trabajo. Por lo tanto, incluye un daño. En lo que viene siendo en las condiciones de carga normales, pues también se brinda un aumento al trabajo miocárdico. Y en las arritmias, pues prácticamente pues existe una alteración del volumen expulsado y esto interfiere en la capacidad del corazón para bombear sangre con efectividad
y por lo tanto pues produce una caída del gasto cardíaco. La insuficiencia cardíaca aguda requiere de un diagnóstico y tratamiento urgente y sobre todo apropiado. Debe ser integral, procurando evitar o minimizar un daño orgánico que se desarrolle por el mismo síndrome. Su identificación del diagnóstico pues, es muy relevante, muy importante para el tratamiento, ya que pues, el tratamiento puede ir desde una administración de antibióticos para tratar una neumonía en el caso de una infección, o para la corrección de una taquicardia, una bradiarritmia con antirrítmicos, o una cardioversión eléctrica o un implante de marcapaso. El proceso diagnóstico incluye 3 etapas. La primera es asegurar que la EICA es la causa de la disnea. En esta etapa se basa prácticamente el juicio clínico de integrar la historia y el examen físico con los estudios complementarios. Aquí se incluye la radiografía de tórax, el electrocardiograma y la evaluación de los péptidos natriuréticos. En la segunda etapa se busca definir la anomalía cardíaca subyacente. Esta prácticamente se basa en la realización de un diagnóstico de imagen cardíaca mediante un ecocardiograma transtorácico. Y ya en la tercera etapa busca identificar los precipitantes de la ICA. Aquí pues prácticamente se busca o se orienta identificar la terapéutica específica del tratamiento básico de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca aguda impone un riesgo vital que requiere de un tratamiento inmediato al primer contacto con el médico, ya sea en la emergencia hospitalaria o prehospitalaria. En el tratamiento pues deben de distinguirse 4 niveles de atención o de tratamiento, en donde el primero se encuentran las medidas inmediatas en la emergencia o terapia intensiva. En el segundo pues son medidas a mediano plazo, que son cuidados moderados. En la tercera pues son medidas para instalar lo que viene siendo la prealta. Y en la cuarta ya son medidas de cuidado posalta para evitar el reingreso hospitalario y la mortalidad precoz. En las medidas inmediatas, en la emergencia o terapia intensiva, podemos encontrar metas que prácticamente son prioritarias para la vitalidad del paciente. En la primera se basa en tratar los síntomas, siendo lo prioritario la mejoría de la disnea y la oxigenación, así como su mecanismo responsable. Otra es establecer el diagnóstico y el perfil clínico, mejorar la hemodinamia y la perfusión orgánica, tratar las condiciones de riesgo vital, identificar e iniciar el tratamiento de los factores precipitantes, limitar el daño orgánico, sobre todo el miocárdico y renal, prevenir el tromboembolismo y minimizar la estadía en el área de cuidados críticos. Los pacientes con disnea persistente o significativa o inestabilidad hemodinámica deben ser evaluados por un área con capacidad de reanimación inmediata, como lo que viene siendo la UCI o la unidad coronaria. ¿No? En este tipo de terapias existen criterios de ingreso que incluyen la necesidad de una intubación orotraqueal o una asistencia respiratoria mecánica, signos o síntomas de hipoperfusión, saturación de oxígeno del 90%, un uso de los músculos accesorios de la respiración o frecuencia respiratoria de 25 por minuto, o una frecuencia cardíaca de 40 o 130 repitaciones por minuto. En la estadía hospitalaria en cuidados moderados, las metas son monitorizar y revalorar la situación clínica,
valorar las presiones del ventrículo izquierdo y del derecho, valorar y tratar las condiciones extracardíacas y comorbilidades, estabilizar al paciente y optimizar la estrategia terapéutica, iniciar y titular la terapia farmacológica, identificar la etiología y valorar la viabilidad miocárdica, y en el paciente seleccionado considerar la terapia con dispositivos. En las medidas de lo que viene siendo la prealta se debe establecer un plan y la estrategia de seguimiento posalta, considerando los siguientes puntos. El primero es enrolar al paciente en un programa educativo sobre lo que viene siendo el manejo de la enfermedad. Asegurarse de que sea asistido por un médico general dentro de la primera semana posalta. Programar la consulta con el equipo cardiológico dentro de las 2 semanas posalta. Planificar, titular y optimizar las drogas modificadoras de la enfermedad. Y asegurar que se haga valoración para la terapia con dispositivos, en el caso de que los tenga. Y sobre todo prevenir el reingreso hospitalario temprano. Dentro de las actividades de enfermería se encuentra colocar al paciente en posición sentado o Fugler alto, con la cabecera de la cama incorporada a unos 60 grados y mantener sobre todo el reposo absoluto hasta que el paciente se estabilice. Se debe proporcionar oxígeno en cánulas nasales o en mascarillas con la intención de mantener una saturación de oxígeno adecuada que sea mayor del 90%. Debemos monitorizar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, así como la presión venosa central. También debemos preparar el material para que el médico canalice la vía venosa central o en su defecto para que nosotros canalicemos la vía venosa central de acceso periférico. Se deben realizar diferentes pruebas diagnósticas como la extracción de sangre para la analítica, analítica bioquímica, hemograma completo, gasometría arterial. Se debe de hacer también un electrocardiograma completo de 12 derivaciones, una radiografía de tórax portátil y si fuese necesario se prepararía para que el paciente se le haga una ecografía. Entre otras intervenciones pues está administrar el tratamiento médico o farmacológico. Se debe registrar los signos vitales en las horas que el médico indique y se debe de graficar en las hojas de enfermería. Se debe llevar el control de la diuresis horaria. También se debe colocar una sonda vesical para un mejor manejo. Se debe de llevar un control del balance hídrico, anotando todas las entradas y salidas. Vigilar la función renal, valorar si el paciente presenta ansiedad, angustia o temor y pues se le debe de informar o explicar con un lenguaje sencillo para que se tranquilice un poco. También se debe de valorar si se produce un trabajo respiratorio de taquipnea o saturación menor a 90%. Y se debe registrar algún cambio, pues ya sea de los signos vitales. Se debe valorar si el paciente presenta vómitos, náuseas o anorexia. Y valorar pues también si presenta estreñimiento o debilidad debido al reposo de la cama. Entre otras acciones que también debemos realizar, pues es el valorar el estado cefalocaudal, la piel,
Si presenta cianosis, palidez, sudoración, sequedad o los edemas, se realizará también lo que es el aseo de la cama, se harán los cambios posturales para la prevención de úlceras por presión, se revisarán los pulsos periféricos, la temperatura corporal y se facilitará un ambiente tranquilo, sin ruidos, para que el paciente descanse, y también pues podemos proporcionarle o facilitarle, mejor dicho, la visita de los familiares. Por último, el 3.5. Emergencia hipertensiva. Este se define como toda elevación aguda de la presión arterial. Tiene que tener alteraciones orgánicas graves con riesgo de lesión irreversible para convertirse o como tal considerarse una emergencia hipertensiva. Estas, a su vez, comprometen la vida del paciente y requieren el descenso de la presión arterial en un breve plazo o en cuestión de minutos. Existen 4 tipos de emergencias hipertensivas. Estas, a su vez, tienen subfases. Existe el tipo neurológico y tiene 4 subfases: encefalopatía hipertensiva, enfermedad cerebrovascular aguda, ya sea isquémica o hemorrágica, hemorragia subaracnoidea, traumatismo cráneoencefálico o medular. Existe el tipo cardiovascular. Este tiene a su vez insuficiencia cardíaca izquierda, síndrome coronario agudo o aneurisma disecante de aorta. Las renales, a su vez, tienen insuficiencia renal aguda, y en el embarazo está la preeclampsia grave o eclampsia. Como la mayoría de las patologías tienen un diagnóstico que se realiza mediante la historia clínica enfocada a antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, obviamente un interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física, estudios de laboratorio y de gabinete para que confirmen como tal el diagnóstico. Como tratamiento, en la emergencia hipertensiva se busca reducir un 25% de esta de 1 a 2 horas por vía intravenosa, siendo el enalapilatro, la nitroglicerina y el urapridil, así como el labetalol, los fármacos más utilizados. En estos casos se tendrá que mantener en vigilancia en todo momento la presión arterial y la saturación de oxígeno. En la siguiente diapositiva está uno de los diagramas que se utilizan comúnmente para ayudarse a controlar estas emergencias hipertensivas con más precisión.